tardes, sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Casa de Dios. A los que nos visitan por primera vez, le damos la más cordial bienvenida. Y estamos muy contentos porque estamos celebrando nuestro primer aniversario. Y yo sé que todos aquellos que están casados saben que siempre esos primeros años de matrimonio son difíciles porque es el tiempo de la adaptación. Hay algunos que llevan 20 años y todavía no se han adaptado, pero eso es otro tema. Pero, ¿qué pasa? Nosotros venimos con una formación de nuestra casa, quizás nuestra pareja viene con otra formación, y ahí nos encontramos en un lugar donde quizás a mí me gusta tener el aire en 18 y a mi esposa le gusta tener el aire en 25, y entonces comienzan las discusiones y comienzan a estar el acuerdo, hasta que finalmente uno se va engranando y empieza a avanzar el matrimonio. Igualmente pasa en este primer año de iglesia, donde hemos tenido que pasar por muchas cosas, gente que ha venido, gente que se ha ido, gente que está y de repente no está, y uno como pastor va creciendo, va aprendiendo, va llevando cosas que quizás cuando estábamos en Venezuela no teníamos que estar pendientes de eso, porque aunque éramos pastores de una red, y estábamos solamente enfocados a la red de familia. Aquí como pastores tenemos que estar pendientes de todo, y quizás junto a la parte laboral no se nos hace tan fácil a que podamos hacerlo. Pero Dios en su misericordia nos ha dado los pasos y cómo debemos ir avanzando su obra. Así que como terminamos en esta adoración de hoy, sé que el Señor va abriendo caminos, y así se titula esta palabra: Dios abre camino. Así que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona que hoy ha dedicado este tiempo, este momento para venir a la iglesia. No han venido a escuchar a un hombre, no han venido a ver qué sucede aquí, sino que han venido a escuchar la voz de Dios. Así que te pido, Padre, que hables, que tu pueblo oye. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses, en el capítulo 1, verso 4 al 6. Filipenses 1, verso 4 al 6. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Amén. Amén. Filipenses 1, verso 4 al 6. Y dice así: en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque ha participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y cuando esta semana yo estaba buscando la presencia de Dios para poder llevar su palabra, el Señor me llevaba a este verso, donde el Señor nos está haciendo entender, así como el apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Filipenses, que él estaba convencido que el que comenzó tan buena obra iba a ir perfeccionándolo hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros como iglesia creemos esa promesa de que el Señor nos ha hecho un llamado y que nos va perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pero cuando leemos la palabra y vemos el contexto de por qué Pablo le habló así a la iglesia de Filipenses, podemos ver que la región de Filipo era muy importante, era una ciudad muy importante al occidente de Macedonia. Para esos tiempos era una ciudad de las primeras, pero para la iglesia de esa ciudad era sumamente importante el ellos sentirse parte, porque el apóstol Pablo había fundado esa iglesia. En muchas oportunidades el apóstol Pablo iba con ciertas personas e iba fundando iglesias, pero esta en particular lo hizo él, y hacía que él sintiese algo especial. Había un afecto especial del apóstol Pablo hacia esa iglesia, porque era él el que la había visto desde la nada, ver cómo esa iglesia iba creciendo. Tenía lo que era esa parte de la paternidad. Así como todos nosotros somos padres y podemos ver a nuestros hijos desde que nacen, desde que son pequeñitos, cómo van pasando cada etapa de su vida, así podía verlo Pablo. Y tenía una paternidad especial con la iglesia de Filipenses. Y por eso siempre estaba animándolos a seguir adelante, a pesar de cualquier problema que ellos pudiesen tener.
Y por eso le decía, quien comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, hoy como iglesia, que nosotros estamos comenzando esta obra que apenas tenemos un año, sé que Dios va a permitir que esta iglesia comience a ver familias restauradas, comience a ver gente que llegue a los caminos del Señor. Eso es la obra por la cual Dios nos ha llamado. Pero muy particularmente de hacerlo como iglesia, también Dios quiere hacerlo en lo individual. Dios hoy te está hablando a ti, te está diciendo, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en ti. Si tú estás en este lugar y tienes a Jesús en tu corazón, hay algo que se ha puesto en ti que el Señor va a comenzar a llevar para que tú puedas ver lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que aunque estemos parados en un lugar y hoy podamos ver al horizonte y quizás no veamos un futuro muy claro, Dios está dando la promesa de que Él va delante de ti abriendo el camino. Y es ahí donde nosotros tenemos que enfocar nuestra fe. No en lo que nosotros estamos viendo hoy, sino en donde Dios nos puede poner si nosotros creemos y tenemos fe. Al final podemos ver que la iglesia de Filipos creció y se convirtió en una floreciente comunidad. Y quizás al principio eran un pequeño grupo, pero terminaron siendo una gran iglesia. Nosotros hoy quizás estamos comenzando como un pequeño grupo, pero sé que el Señor nos puede llamar y nos va a llevar a ser una gran iglesia si comenzamos a creer lo que primero ha puesto en cada uno y lo que ha puesto en este lugar. Por eso quiero leerles lo que dice Filipenses 4, en el verso 15, y dice así: y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Entonces esto nos da a entender que fielmente esa iglesia era pequeña y eran algunos pocos los que apoyaban al apóstol Pablo. Y por eso él le dice que solamente ellos lo habían apoyado. Entonces, ¿qué quiere decir eso en lo espiritual? Todo comienzo quizás va a ser difícil. Toda etapa quizás que estamos viviendo ahora, podemos verla y decimos no tenemos salida. Por donde yo me meta, por donde yo lo veo, esto no tiene salida. Pero Dios va a ser fiel en enseñarte algo más. Porque fíjense lo que dice ahora el verso 18 y 19. Dice: yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Entonces fíjense que Pablo le suelta una palabra de bendición y de prosperidad por una ofrenda que él recibió cuando él estaba en la cárcel. Porque déjenme decirle que cuando él escribió esta carta a Filipenses, él estaba en la cárcel. No era que estaba en el lugar más cómodo, no era en el lugar que estaba en una playa, enfrente, con palmeras para poder inspirarse. Estaba metido en una cárcel, pero estaba recordando lo que la iglesia había hecho. Entonces, esa palabra de bendición cayó sobre la iglesia y por eso ellos pudieron ser prosperados. Pero ¿qué le quiere decir Pablo? Ustedes confiaron en mí, me ayudaron, levantaron esta obra cuando estaba apenas empezando. Ahora que está establecido, ahora que tengo de sobra, ahora lo que estoy recibiendo lo voy a traer en bendición para que ustedes puedan recibir la bendición de Dios y sea multiplicado en sus vidas. Así que yo hoy, como pastor de la iglesia Casa de Dios Miami, quiero soltar una palabra de bendición para cada persona que ha creído en este ministerio. Por cada persona que ha ofrendado, que ha traído su diezmo, porque han creído en un comienzo de que Dios va a hacer grandes obras. Amén. Y por eso cada semilla que se ha sembrado, yo declaro una palabra de bendición, así como dijo el apóstol Pablo: Él te proveerá todo lo que tú necesites conforme a la gloriosa riqueza que tiene Cristo Jesús. Amén. Entonces muchos de los que piensan que el diezmo y que la ofrenda y que todo eso es para el antiguo pacto, el apóstol Pablo nos está enseñando algo hoy. Le está diciendo: lo que ustedes han sembrado en la iglesia ahora va a traer una multiplicación para sus vidas. Quiere decir que eso está vigente. Entonces también quiero darle gracias a cada persona que se conecta domingo a domingo.
que nos apoya con sus oraciones, que nos siguen, que nos envían mensajes. Cada una de esas personas también han sido de apoyo y han sostenido este ministerio. Porque por todo este tiempo que pudimos estar en pandemia, por esas transmisiones pudimos seguir recibiendo la palabra de Dios. Entonces todas estas cosas nos hacen pensar y saber de que vamos en buen camino. Apenas tenemos nuestro primer aniversario como iglesia. Y yo puedo recordar cuando comenzamos ese primer domingo en la sala de nuestra casa. Teníamos solamente 25 personas ese día. El Señor trajo la palabra. Todavía recuerdo la palabra que decía la bendición de tu propósito. Y ese día se soltó esa palabra. Y el siguiente domingo pudieron llegar unas 40 personas. Y ya estábamos un poco más apretados ahí en la sala de la casa. Y el siguiente y tercer domingo un poquitico más. Y fue cuando el Señor nos trajo a este lugar y pudimos comenzar la obra. Hoy tenemos casi el doble o más de lo que tenemos al principio. Y a pesar de que estamos en una etapa de pandemia, a pesar de que estamos en una etapa que quizás es difícil reunirse, el Señor ha ido multiplicando su iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes han creído en lo que Dios ha establecido. Por eso hoy esto es solamente una introducción de lo que te quiero hablar. Y es una palabra muy sencilla, pero que es poderosa para que podamos entender qué es lo que está pasando en este tiempo de nosotros como iglesia. Quizás hay algo que tú tienes ahí anhelando en tu corazón. Quizás hay algo que tú estás esperando de Dios. Quizás hay algo que te mantiene en angustia, que te mantiene quizás pensando todo el día, ¿por qué está pasando esta situación? La palabra de hoy que Dios está soltando es que así como esa iglesia de Filipo comenzó siendo pequeña y terminó estando en una gran iglesia, Dios te dice a ti hoy que lo que tú estás pasando hoy, por muy pequeño que tú lo veas, Dios te va a llevar a lo grande. Amén. Pero para poder hacer eso, tenemos que seguir dos pasos esenciales. Lo primero es que debes estar dispuesto a salir de tu zona de confort. Y entonces ahí es donde comienzan los problemas. Porque todo el mundo está cómodo donde está. Pero cuando le dicen, necesitas salir de tu zona de confort para comenzar a ver cosas diferentes, ahí es donde comienza la cosa a ponerse difícil. Pero vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 43, versos 1 y 2. Dice así: pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que formó Israel, no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirá sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemará ni te abrazarán las llamas. Qué tremenda palabra que el Señor le está enviando a su pueblo. Y saben que cuando en la palabra de Dios se menciona Israel, tú tienes que insertarte ahí como parte del pueblo de Dios, porque todos los que somos hijos de Dios somos parte de su pueblo. Entonces esa promesa que Dios le está dando a su pueblo, te la está dando a ti también. Y mira qué bonito es cuando el Señor dice, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces tú puedes decir, el Señor ha llamado a cada uno por su nombre. Kevin, Abraham, Ricardo, Mauricio, a cada uno lo ha llamado por su nombre. Y está ahí diciéndote lo que va a hacer contigo. Lo que te está prometiendo es, cuando pases el agua no te va a cubrir. Cuando pases por el fuego no te va a quemar. Entonces hay algo que Dios está prometiendo a su pueblo y te lo está prometiendo a ti hoy, que es su cuidado y su protección. Porque piensa que el Señor no está diciendo, cuando vayas al agua yo te voy a recoger y tú no vas a tener que pasar por el agua. Cuando algo se esté quemando, yo te voy a echar para atrás y tú no vas a tener que ni siquiera tocar el fuego. El Señor te está diciendo claramente, vas a pasar por momentos difíciles, vas a pasar por momentos de fuego donde vas a ser probado. ¿Y qué es probado por el fuego? Nuestro carácter. Si tu carácter es como una paja, el fuego lo va a quemar. Pero si tu carácter es como el oro, entonces vas a brillar. Pero indudablemente el Señor te está diciendo hoy, vas a pasar por momentos difíciles. Entonces la promesa que Él te está dando es que no te lo va a evitar, pero que te va a ayudar a sobrellevarlo. Y es una bendición y una palabra poderosa.
Porque tienes que saber que Dios está a su favor y que Él quiere ponerte al lado de tu bendición. Porque cuando Él te dice que te va a sobrellevar de esas cosas es porque te está llevando hasta la bendición que tú estás esperando. Entonces, cuando veas que la cosa se pone difícil, que la situación alrededor no está nada fácil, recuerda esta promesa del Señor. Él te va a hacer pasar eso y te va a querer llevar hasta la bendición. Pero para tú poder hacerlo, tienes que salir de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Tú estás aquí en tu casa y ahí enfrente está el río y en el otro lado del río está la bendición. Pero tú estás aquí muy cómodo en tu casa viendo Netflix, viendo películas, juegos de Grandes Ligas, haciendo cualquier cosa ahí en tu casa, parrilla, lo que sea. Pero no sales de esa zona de confort para avanzar hacia la bendición. Hay un río que te está esperando, el cual tienes que atravesarlo para poder llegar a esa bendición. Entonces ahí donde está la promesa de que debemos salir de esa zona de confort. Y no se significa solamente que tenemos que salir de un espacio físico. Salir de nuestra zona de confort es que tenemos que comenzar a hacer sacrificios en nuestra vida para poder ver la bendición que Dios tiene preparado. Eso significa salir de la zona de confort. Salir de mi comodidad para comenzar a vivir una vida de agradar a Dios. Y para vivir una vida de agradar a Dios tenemos que pasar y hacer algunos sacrificios. Yo puedo recordar cuando esta iglesia comenzó. Nosotros apenas estábamos adaptándonos aquí a los Estados Unidos. Tuvimos un periodo cuando llegamos donde estábamos enfocados primero en la parte del béisbol de mi hijo, de Cristian. También estábamos enfocados en la parte médica porque a la pastora le tocaba hacer un tratamiento. Y luego de que hicimos todas esas cosas comenzamos a establecernos como familia en este lugar. O sea que para ese momento lo menos que yo estaba pensando era en establecer una iglesia. Muy al contrario, estábamos comenzando a vivir una zona de confort. De decir, trabajo duro toda la semana, pero el sábado me voy para la playa, vamos a hacer mercado, disfrutamos. El domingo escogemos, así como podemos buscar por YouTube, el domingo escogemos qué pastor queremos escuchar este fin de semana. Vamos a ver al pastor Rudy, vamos a ver al pastor Guillermo, vamos a ver al pastor David. Hoy podemos escoger a quién vamos a escuchar. No tengo que preocuparme ni por sacar un sermón, ni por preparar la palabra, ni por poner cosas en la computadora. Era una vida tranquila. Pero cuando el Señor comienza a hacer el llamado, entonces tú comienzas a avanzar y a salirte de esa zona de confort. Entonces ya no era igual. Ahora era terminar de trabajar en la semana, pararse el sábado temprano a sacar la prédica de lo que el Señor iba hablando durante toda la semana, venir aquí a preparar un domingo, que desde que esta iglesia comenzó, aquí ha habido palabra cada domingo. Aquí hay gente que de repente ha ido para un torneo, para una playa, para un río, se queda durmiendo y han faltado a la iglesia. Creo que ninguno ha completado las 52 semanas de este año. Pero aquí ha habido palabra. De esas 52 semanas hemos predicado, hemos llevado adelante la obra del Señor. Entonces hemos salido de esa zona de confort de decir, yo hoy no quiero ir para la iglesia. Allá cuando llegue que le pongan un video, una prédica y le dicen a los hermanos que Dios los bendiga, que nos vemos el próximo domingo. Tenemos que ir preparando cada domingo. Y eso no es fácil. Todos nosotros tenemos problemas. Todos, hasta los pastores tienen problemas. Hay momentos que los pastores tienen problemas matrimoniales, con algunos de los hijos, con disciplina, con finanzas, con salud. Todos vivimos lo mismo. Pero aquí estamos, domingo a domingo, para llevar adelante la obra de Dios. Eso significa salir de mi zona de confort y comenzar a hacer la obra de Dios. Cuando comenzamos ahí en la casa, también era salir de la zona de confort, porque entonces era el día sábado tener que limpiar la sala, mover los muebles, limpiar el baño de abajo donde estaba la visita, recoger el cuarto de los varones, y bueno, era quemar porque era el cuarto de los tres. Teníamos que habilitarlo para que estuviera ahí la iglesia infantil, limpiar el baño, mover los muebles, sacar una mesa que pesa demasiado. Todos los domingos yo decía, Señor, nosotros vamos a estar todos los domingos en esto. Esto no es vida, o sea, trabajar de lunes a sábado o de lunes a viernes y los sábados preparar y tener que hacer todas estas cosas. Pero el Señor nos fue mostrando que en su fidelidad, cuando tú empiezas a hacer las cosas, y yo le voy a ser sincero a ustedes como iglesia, yo pensaba de que nosotros íbamos a estar ahí, por lo menos, yo decía un año.
Este año que nosotros estamos cumpliendo hoy, yo decía, vamos a estar en este lugar. Porque uno escucha tanto, es difícil levantar obra en los Estados Unidos, es difícil que la gente venga, que la distancia, que el trabajo, que tantas cosas. Que yo decía, bueno, Señor, si tú nos mandas al principio 30, 40 personas, aquí estamos en nuestra casa. No tenemos que gastar dinero en pagar alquiler, no tenemos que pagar seguro, aquí estamos en la casa. Pero el Señor nos fue moviendo, fuimos entendiendo, comenzamos a salir de esa zona de confort y hoy nos pudo traer a este lugar donde estamos reunidos en este día. Pero cuando yo pienso todas estas cosas, entonces digo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena el sacrificio, vale la pena salir de la zona de confort. Porque cuando vemos aquí que gente que no conocía de Dios levanta su mano y acerca al Señor y pasa de muerte a vida, es inscrito en el libro de la vida, eso vale la pena para el Señor. Pasar por un encuentro y donde ver personas que tienen ataduras, que estén con cosas que no saben del pasado y ver la liberación y ver la libertad, eso vale la pena. Poder ver gente que se ha bautizado y que dice públicamente yo quiero seguir al Señor, eso vale la pena. Familias con el cual nos hemos reunido, que quizás están a punto de divorcio, están que se tiran los platos y ver cómo Dios poco a poco empieza a restaurar ese matrimonio, eso vale la pena. Pero todo eso se puede ver cuando alguien decide salirse de la zona de confort. Entonces, ¿qué te quiero decir a ti hoy? Hay áreas en tu vida en el cual tú vas a tener que salirte de tu zona de confort y comenzar a entregársela al Señor. Y comenzar a dedicar y comenzar a hacer cosas para que el Señor pueda activar su mano a tu favor. Porque hasta que tú no te muevas en acción, recuerda este ejemplo que te he puesto, hasta que no atravieses ese río no vas a poder llegar a la bendición. Vas a poder estar aquí quejándote y diciendo hasta cuándo y por qué a mí y esto que me pasa, pero si tú no sales de tu zona de confort y no avanzas, entonces no vas a poder llegar a donde Dios te quiere poner. Entonces primero tenemos que comenzar a arreglar nuestra vida espiritual, porque la palabra nos dice que cuando ponemos a Dios de primero, Él es fiel en darnos cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Y lo segundo, debes entender que hay cosas que suceden en tu vida hoy y aunque no tengan sentido, puede ser lo que Dios esté usando para bendecir tu vida. Hay cosas que tú hoy dices, ¿por qué está pasando esto en mi vida? No tiene sentido. Porque Dios cerró esta puerta. Y ese no de Dios hoy puede convertirse en un sí de bendición más adelante. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol da esta recomendación de la oración, en cualquier adversidad, y dice, no se inquieten por nada. Aunque la situación esté difícil, no te inquietes. Y no es tanto que le dice que no te inquietes, sino que le da otra recomendación, es darle gracias. Entonces yo digo, ¿cómo yo le puedo dar gracias a Dios si yo estoy en una situación difícil y no veo respuesta? Y estoy orando por una salida y no puedo ver que mi vida cambia, que las cosas mejoran, sino que más bien cada día están peor. Pero la palabra te está diciendo, denle gracias. ¿Y sabes por qué? Porque aunque tú no lo creas, lo que estás pasando hoy, Dios lo está permitiendo porque te quiere llevar a algo mejor mañana. Cuando tú entiendes eso, entonces tú dices, gracias a Dios por lo que estoy pasando hoy. Gracias a Dios por esta situación, porque esto va a hacer que las puertas se abran mañana. Yo hoy no lo entiendo, pero tú sí lo estás entendiendo. Yo le puedo poner muchos ejemplos de muchas cosas que nosotros podemos haber vivido para haber llegado a la iglesia hoy, poder establecerla. Muchísimas cosas que Dios fue haciéndonos pasar como familia, pero creo que el tiempo no nos alcanzaría. Hay dos cosas puntuales, cosas que comenzaron a pasar a mí personalmente en mi área laboral, cosas que yo en ese momento decía, ¿por qué me están sucediendo todas estas cosas? Y no lo entendía, pero hoy sí lo entiendo. Es lo que Dios utilizó para nosotros poder estar hoy aquí. También la parte médica con la pastora, en una situación de enfermedad crítica,
no poder ser atendida en Venezuela también nos llevó a estar en este lugar. Pero así, en ese momento yo decía, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tiene que pasar? Una mujer que sirve a Dios, una mujer que ha estado ahí guerreando, ¿por qué tiene que pasar por esto? Era solamente la excusa de Dios para poder movernos hasta este lugar. Pero hay algo que yo te quiero comentar en esta tarde. Quiero que tú escuches con atención porque quizás es algo que es muy pequeño. Es algo que uno puede decir, quizás no tiene un gran valor. No es algo majestuoso que uno diga, wow, mira, sí, mira lo que sucedió. Pero son solamente la muestra de Dios en esas pequeñas cosas, de cómo Dios mete su mano para que las cosas comiencen a funcionar. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a este lugar, y yo le voy a abrir un momentico la puerta de mi casa, le voy a abrir la puerta de mi corazón a dar testimonio que quizás no todo el mundo ha escuchado y lo sabe. Cuando nosotros llegamos a este lugar, llegamos a estar en casa de mi hermana, donde vivíamos casi 11 personas. En un cuartico estábamos todos. Los varones en un cuarto, yo con mi esposa en otro cuarto, pero estábamos ahí pegaditos. Y yo decía, Señor, yo en mi casa en Venezuela tenía mi propio apartamento, cada quien tenía su habitación, cada quien estaba cómodo, tenía 2 carros. Ahora, ¿por qué estamos en este lugar y haciendo esto? Yo no entiendo por qué tengo que pasar por esta cosa. Y recuerdo que cuando mi hermana se va para otro lugar, nosotros nos tocaba mudarnos porque solamente quedaban 2 meses de contrato en ese lugar. Pero yo no conocía el sistema, yo no sabía que uno tenía que pasar una aplicación y pasar que la asociación aprobara y que el dueño aprobara. Yo no sabía nada de esas cosas. Yo pensaba que uno decía, mira, yo me voy de aquí y entro aquí y ya. Y resulta que metemos los papeles para un lugar. Ya yo estaba trabajando, ya estábamos, si se quiere, avanzando. Y metimos los papeles para estar en una casa que era una casa muy hermosa. Tenía 2 pisos, tenía 3 cuartos, donde íbamos a estar más cómodos como familia. Y resulta que cuando metemos los papeles, el dueño aprueba y dice, sí, ellos están aprobados, pero la asociación no lo hizo. Entonces iban pasando los días, y ya se acercaba el momento de salir del lugar donde estábamos en casa de mi hermana y no teníamos a dónde ir. Entonces la Rialto nos dice, bueno, pero alquilen una casa por una semana, por un store. Y yo decía, yo no tengo económicamente ahorita para hacer eso. Y bueno, finalmente, en el mismo lugar donde nosotros estábamos viviendo, había una casa, pero era de 2 habitaciones. Y yo le dije, bueno, Marvin, vamos a tener que meternos ahí, vamos a tener que los niños duerman todos en un cuarto, y vamos a tener que hacer este sacrificio porque de verdad ya no dieron respuesta, no veo salida. Y yo decía, Señor, ¿por qué tú estás permitiendo todas estas cosas si hemos tratado de hacer las cosas para honrarte? Después de salir de una casa cómoda en Venezuela, ahora estar aquí en esta condición. Y bueno, nos mudamos. Pero aquí viene lo que yo te quiero compartir, lo que yo quiero que tú entiendas que es lo que es realmente importante. Aunque en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando, aunque en ese momento yo estaba como molesto con el Señor. ¿Por qué no nos pudieron dar la aprobación en un lugar más hermoso, en un lugar donde íbamos a estar cómodos? Comencé a entender algo. Fue cuando llegó el tiempo del llamado para comenzar a hacer su obra de la iglesia. Y en ese lugar donde nosotros supuestamente íbamos a vivir, si hubiésemos llegado ahí, esta iglesia aún no existiera. ¿Por qué? Porque en ese lugar no íbamos a poder comenzar a hacer esas reuniones que hicimos con 25 o con 40 personas, porque no estaba permitido. Y menos un día domingo tener ese poco carro parado, 15, 20 carros que llegaban allá a la casa. Pero en el lugar donde estábamos, aunque no era el lugar más cómodo para vivir, era un lugar que era accesible. Que todos ustedes que tuvieron ese comienzo saben que llegaban, mis hijos le agarraban su carro, lo paraban por el parque, por el otro lado, y ahí nunca nadie dijo nada. Y ahí comenzó la iglesia. Y hoy podemos estar aquí nosotros reunidos porque Dios dijo que no es el lugar. Entonces, a veces decimos, Señor, ¿por qué tú hiciste esto? Es que Él lo tenía en su plan. Él tenía preparado eso para nosotros. Hoy no pudiésemos estar aquí reunidos. Hoy cada quien estuviese en algún lado
Y algunos quizás alejados del Señor, porque este sistema te va llevando y dice, no, pero es que ya no tengo ganas de reunirme, yo me quedo en mi casa, y poco a poco uno se va enfriando. Pero fíjense que Dios mete su mano y es como Él quiere que las cosas sean. Ya se pasó el año en ese lugar, aplicamos para un nuevo lugar y en tiempo récord todo nos lo aprobaron, asociación, todo, y estando en este tiempo de cuarentena, donde quizás muchos no confían en alquilarle la casa a alguien porque dicen, quizás si este se queda sin trabajo no tiene cómo pagarme. Pero Dios abre todas las puertas. Entonces donde Él dice, yo te tranqué esta puerta aquí porque quería que esta obra comenzara. Ahora te voy a dar la bendición que te tenía esperado. Entonces después que uno lo recibe es que uno entiende, wow, ahora es que entiendo cómo Dios está funcionando las cosas. Por eso yo te quiero decir a ti hoy, lo mejor que tú puedes hacer es seguir confiando en Dios, seguir buscándolo, seguir creyendo. Que aunque hoy no lo veas, Dios lo va a cumplir. Que aunque quizás tu familia esté pasando por momentos difíciles, Dios va a ser fiel en perfeccionar la obra y poder culminarla. Que aunque quizás hoy no tengas tanto dinero en la cuenta, Dios va a ser fiel para que nunca tengas necesidad y nada te falte y puedas pagar las cuentas. Dios va a ser fiel para que en este tiempo de pandemia eso no toque tu casa. Y si Dios en su soberanía permite que esa enfermedad llegue a tu casa, Él va a dar la salida. Pero tenemos que comenzar a creer al Señor. Y la exhortación final que el apóstol Pablo le da a la iglesia la vemos en Filipenses 4:8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando la palabra nos dice consideren bien, es que realmente eso sea lo que tú quieres ser, lo que tú quieres llevar a tu vida. Como cuando alguien le dice, en un ejemplo, cuando llegaba uno a un estadio de béisbol y había alguien que era exitoso, que era bueno, que hacía las cosas bien, siempre los entrenadores nos decían, fíjate cómo trabaja él, fíjate cómo lo hace él, fíjate cómo él entra a las pelotas, mira cómo hace el swing. Tienes que considerar ser como es él para que tú puedas tener éxito en este negocio. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice consideren bien, es porque tú tienes que prestar atención y cada cosa que aquí se dice, tienes que comenzar a hacer una realidad en tu vida. Entonces lo primero que nos dice es verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Es todo lo real, es lo de Dios, lo que es sincero, sin hipocresía. Tenemos que comenzar a ser parte del pueblo de Dios sin hipocresía, ser de verdad gente que agrada el corazón de Dios. Lo segundo que nos dice, respetable. Y respetable que es que tienes que hacer lo correcto y lo que es recomendable para que la gente te respete por la manera que tú te estás moviendo en las cosas. Lo otro es todo lo justo. ¿Y qué es todo lo justo? Todo lo que es aprobado por Dios. Todo lo que está aquí en su palabra. Cuando tú comienzas a hacer las cosas que dicen la palabra de Dios, tú vas a comenzar a hacer la justicia de Dios en tu vida. Tú vas a comenzar a caminar en pasos que te van a dar una verdadera libertad. Lo otro es todo lo puro. ¿Y qué es lo puro? Lo que moralmente es correcto. Tienes que tener cuidado con las cosas que tú ves por las redes sociales, con las cosas que miran tus ojos, con la manera que tú actúas, como tú te mueves. Tienes que comenzar a hacer lo que es puro. Otra de las cosas que nos dice es todo lo amable. Y debemos ser nosotros considerados con cada una de las personas que Dios pone a nuestro alrededor. Sean compañeros de trabajo, compañeros de estudios, amigos, familiares. Que nosotros podamos tener una amabilidad, pero sobre todo demostrar cuáles son los frutos del Espíritu. Porque yo conozco gente que es demasiado buena gente, pero no tiene los frutos del Espíritu. Porque lo que la gente va a ver en ti es lo que tienes aquí porque tienes el Espíritu Santo. Eso es lo que marca la diferencia. Y llegamos al último punto, que es ser digno de admiración. ¿Y qué es ser digno de admiración? Es tener una buena reputación. Que donde tú vayas la gente diga, yo quiero ser como él, ese es un hombre o una mujer de Dios. Porque las cosas que hace, las hace bien.
y la hace para agradar a Dios. Y ya en Filipenses, en el verso 9 del capítulo 4, para cerrar, él termina diciéndole el apóstol a la iglesia: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando nosotros ponemos en práctica lo que el apóstol Pablo hacía, que era poner a Dios de primero en su vida, de saber estar con Dios en las buenas y en las malas, no buscarlo cuando estamos en las malas, pero cuando estamos en las buenas nos olvidamos de Dios, sino que ponerlo del centro de nuestras vidas. Respetamos lo que dice su palabra, y la promesa es que la paz de Dios estará con cada uno de nosotros. Entonces, hoy, no importa por lo que tú estés atravesando, quizás tienes un futuro incierto, no sabes qué es lo que viene más adelante. La palabra dice que Él va abriendo caminos, que Él pelea por nosotros, que Él está dispuesto a darnos lo mejor. Él entregó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, para que podamos tener vida eterna. Entregó lo mejor que tenía. Entonces nosotros tenemos que comenzar a entregar lo mejor que nosotros tenemos. Cuando tú comienzas a hacerlo de esa manera, entonces tú vas a comenzar a ver las bendiciones que Dios tiene preparadas. Recuerda que Dios ve más adelante. Dios no ve lo que tú ves hoy. Él va a hacer su parte y tú tienes que hacer la tuya. Hoy que estamos apenas comenzando con nuestro primer año como iglesia, hemos podido ver tantas cosas. Hemos podido ver transformaciones de familia. Hemos podido ver cómo la mano de Dios ha estado en gente que tenía necesidad y cómo Dios ha provisto. Pero es solamente porque cuando tú haces tu parte, Dios va a hacer la de Él. No dejes que las circunstancias sean las que te muevan. Siempre confía de que Dios va abriendo el camino. Amén. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada hombre, por cada mujer que lo recibe aquí en nuestra iglesia en Casa de Dios, en este segundo servicio. También por lo que nos siguen por las redes, Señor. Entender de que tú vas abriendo el camino, de que tú quieres la mejor bendición para nosotros. Pero tenemos que hacer dos cosas importantes, que tenemos que salir de nuestra zona de confort y entender que los no tuyos hoy, que aunque hoy no hemos recibido lo que queramos recibir, que aunque quizás hoy la situación no es la que queríamos estar pasando, sabemos que tú tienes el control y que tu bendición viene y está por llegar. Gracias, Señor, por cada familia que hemos podido ver restaurada. Gracias por cada hombre y por cada mujer que ha dedicado su vida para servirte. Por los servidores de esta iglesia que ahora les toca estar en dos servicios. Cuando ellos estaban quizás en otras cosas, ahora te están sirviendo a ti. Una palabra de bendición para cada uno de ellos. También oramos por aquellas personas que puedan estar atravesando hoy un cuadro de enfermedad. Levanta tu mano de poder y tócalo, Señor, en ese lugar donde estén, aquí en nuestra iglesia, los que nos siguen por las redes, ahora que tu poder y tu sanidad llega a esos cuerpos, a esas vidas, que podamos estar confiados de que tú vas a hacer las cosas para que nosotros podamos seguir avanzando. Y como dice tu palabra, tú nos vas a llevar a través de ese río para que las aguas no pasen y nos ahoguen y para que ese fuego no nos toque y no nos queme. Y no puede ser que creamos que no vamos a tener situaciones difíciles. No, sí la vamos a atravesar, pero tú, Señor, nos vas a llevar adelante. Hoy pongo a cada persona que ha dedicado y que ha decidido que tú, Señor, seas lo primero en su vida, de que cada plan, de que cada cosa que ellos están esperando comience a hacerse una realidad en su vida y puedan abrazar esa bendición y después decir, el Señor es el que me ha bendecido. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has entregado en este tiempo que quizás no lo merecemos, porque como hombres somos imperfectos, pero tú, Señor, con tu mano de amor y de misericordia, has permitido de que esta iglesia avance. Gracias, Padre, por cada una de estas personas que has puesto debajo de nosotros, que te han creído a ti, y no solamente para que vengan y escuchen la palabra, sino que de ahí saldrán los líderes de esta iglesia que van a ir multiplicando tu palabra, que van a ir multiplicando lo que ellos han recibido, y que así, Señor, pueda crecer tu iglesia, pueda crecer tu obra, y que podamos estar listos y preparados para cuando tú vengas. Gracias, Señor, por cada persona. Gracias por cada vida y por todo lo que nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.